Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a ver los rangos y niveles de poder de Dragon Ball Super Hero, la película. Y para este video, y como hace mucho que no lo hacemos, vamos a cumplir una meta de 60 likes y 50 comentarios para hacer más videos así, hablar de las nuevas transformaciones y seguir sacando videos sobre las sagas de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Bueno, dicho esto, lo dejo con el video. Bye bye. Y antes de empezar el video, recuerden usar el código SantiTG para cualquier compra en la tienda de Epic Games. Empezando la película se nos muestra una pequeña introducción al mundo de Dragon Ball y explica mejor el contexto de lo que está pasando, hablando un poco de la Patrulla Roja y todos los sucesos que pasaron en la Tierra a lo largo de los años. Después de esto vemos a Piccolo entrenando a Pan, que solo tiene 4 años de edad. Y por lo que se muestra en ese par de minutos, Pan es el personaje que con menos edad más poder tuvo, sin contar a Freezer obviamente y a algún androide como Cell, por lo que el poder y potencia que tiene Pan es inimaginable. Y me gusta ya que capaz que no se transforme nunca en Super Saiyajin, pero puede ser fuerte de igual manera, y el poder que le dan tampoco es exageradísimo como el del anime, que nada más nacer estaba volando por el espacio, o sea, una locura. Piccolo en estos momentos tiene un poder de 2 billones de unidades de poder, estando en la parte baja del escalón anomalía, siendo un personaje muy poderoso. Y el poder de Pan debe rondar las 10 y 40 unidades de poder, teniendo un poder similar al que mostró Goku a principios de Z, que este tenía 12 años, o sea, 8 años más que esta Pan. Termina su entrenamiento ya que Pan debe irse al colegio y podemos ver cómo Videl le pide a Piccolo que le vaya a recoger cuando salga, ya que Gohan está ocupado trabajando en un proyecto nuevo. Luego, mientras que Piccolo se encontraba meditando, sería interrumpido por un nuevo androide, Gamma 2. Piccolo notaría rápidamente que pertenece a la Patrulla Roja gracias al parche del brazo, y sabe que este tipo no debe ser bueno. Pero por sus actos parece querer ser una buena persona, ya que se hace llamar un héroe, pero claramente tiene las ideas y pensamientos revueltos, ya que culpa a Piccolo de los actos que hizo su padre en el pasado. El máximo poder de Gamma 2 debe rondar las 50 billones de unidades de poder, estando en la parte media del rango primordial, pero no salió todo ya que se creía muy superior. Ambos tendrían un corto enfrentamiento, pero después de que el androide lanzara una ráfaga de ki que según él bastaría para derrotar al Namekiano, se va creyendo que había cumplido su misión, pero al confiarse y quedarse tan fuerte, Piccolo escapa, siguiéndolo hasta el escondite donde estaría la Patrulla Roja. Alice, que huyó en el lugar disfrazado como uno de ellos, después de noquear a uno de los soldados, escucharía el plan malévolo que estaban ideando. Era la reinvención de manera mejorada de Cell. Piccolo en estos momentos se asustaría, y ustedes se preguntarán, ¿por qué si se supone que este debería ser más fuerte que el Cell que vimos hace mucho tiempo? Pero a mi opinión, y por lo que se percibe al ver su reacción, el poder de Piccolo en esos momentos no es suficiente para vencer al Cell Super Perfecto por sí solo. El poder de Cell Super Perfecto es de 2.5 billones, y el de Piccolo, como dije anteriormente, de 2 billones. Y otra posibilidad es de que este Piccolo sea más fuerte que este Cell, pero suponga, y con razón, que al ser un nuevo Cell y con mejor tecnología sería mucho más fuerte que el anterior. Después de escuchar todo esto, iría rápidamente a hablar con Bulma para llamar a Goku y Vegeta, pero lastimosamente estos no recibirían el mensaje. Y cómo cambió todo, ¿no? Siempre dependen de estos dos para ser salvados. Ahora podemos ver a los 3 Saiyajin más fuertes entrenando en el planeta Bills. Whis les ordenaría hacer una pelea sin transformaciones y cuerpo a cuerpo, pero los únicos que pelearían serían Goku y Vegeta, ya que Broly aún no puede controlarse. El poder de los 3 Saiyajin está muy parejo, superando más de las 150 millones de unidades y siendo solamente más y más fuerte que el primer Goku en Super Saiyajin. Obviamente el más fuerte de los 3 es Broly. Mientras tanto en la Tierra, Piccolo buscaba la forma de hacerse más fuerte, ya que Gohan no le iba a ayudar y Goku y Vegeta no iban a venir, por lo que va con Dende para que esto use la técnica de desbloquear el potencial, como el Gran Patriarca lo había hecho hace muchos años. Pero este no puede hacerlo, por lo que mejora a Shenlong en 2 segundos locos y este ya está listo para cumplir ese deseo. Piccolo va con Bulma, que tenía reunidas las esferas, y pide su deseo. Pero además de eso, Shenlong se levantó de buen humor y le dio más poder del que Piccolo podía alcanzar, aumentando muchísimo su fuerza, llegando hasta las 5 billones de unidades de poder solo en base. Piccolo volvería con los de la Patrulla Roja, donde habían ideado un plan para matar a Gohan, el cual consistía en secuestrar a Pan. Piccolo se ofrecería para hacer la misión e iría acompañado de otro soldado de mayor rango. Al llegar al lugar, este soldado se hace pasar como un conocido de Pan, pero este, al ver que era un extraño, lo noquearía fácilmente, y Pan reconocería a Piccolo por su ki, o sea, esta Pan tiene un nivel muy avanzado de ki.
más que el que tenía Goten y Trunks a su edad, o mejor dicho Goten, ya que Trunks siempre fue a entrenar con su padre. Volarían hacia donde Gohan, que todavía se encontraba trabajando. Este vería el video de Pan secuestrada y se enojaría muchísimo, mostrando su poder de Super Saiyajin destruyendo todo a su alrededor. Y lo más sorprendente es que no detectó el ki de Piccolo. No cabe duda que es un estúpido. Al llegar al lugar derrotaría a unos soldados y entraría en combate con el Gamma 1. El poder de Gohan en estado base es de 50 millones. Y al comenzar la batalla, el Gamma 1 de alrededor de 500 millones obligaría a Gohan a transformarse en Super Saiyajin, llegando a las 2.5 billones de unidades de poder, por lo que Gamma 1 aumentaría su poder teniendo un nivel similar. El híbrido Saiyajin pasaría a la fase 2 aumentando aún más su poder teniendo 5 billones de unidades, pero el androide aún podría seguirle el paso. Piccolo también comenzaría con su revancha con Gamma 2, logrando un nuevo estado donde desaparece la marca de su piel y esta se vuelve más amarillenta. El poder de Piccolo aumenta una inmensa cantidad, estando en el tope el rango primordial con 100 billones, y Gamma 2 usaría más de su poder rondando los 200 billones. Gohan, al no poder derrotar a Gamma 1, volvería a despertar su estado definitivo, teniendo un poder de 1 trillón de unidades, en la parte media el rango universal. Y el héroe de la Patrulla Roja volvería a aumentar su poder, estando ligerísimamente por debajo del Saiyajin. Piccolo obviamente no podría vencer a Gamma 2 y sería derrotado, pero despertaría un nuevo poder, una nueva transformación, el Orange Piccolo, que tiene un poder de 10 trillones, siendo lo suficientemente fuerte como para que Gamma 2 no pueda ni moverlo. O sea, imagínense lo fuerte que es y cuánto mejoró su poder Shenlong para llegar a ese punto, teniendo un poder similar al de Goku Super Saiyajin Dios del momento. Que recuerden que es mucho más fuerte que el de la saga de Golden Freezer. Más gente, al ver cómo sus soldados están siendo derrotados, decide despertar a Cell, que por palabras de Dr. Gedo ya tenía todo su poder. No habían completado su creación, por lo que si era despertado antes de tiempo no sería capaz de ser controlado. Dicho y hecho, fue liberado antes de tiempo y ocasionó un gran desastre. Y recuerden, tenía su máximo poder, pero al no tener conciencia y poder ser controlado por Dr. Gedo o alguno de los otros, no podía usar su poder correctamente. Es así, es como si fuese un Broly, algo así que va destruyendo todo a su paso, pero él tenía su máximo poder. Llegaría al área de combate Bulma con ayuda. Goten y Trunks junto al número 18 y Krillin, que como dice Bulma no será de mucha ayuda. Goten y Trunks deben tener un poder de 3 millones y 3.5 millones cada uno, y por lo que se ve no son capaces de transformarse en Super Saiyajin, o a mí me parecería muy raro de que pudiéndolo usar no lo usen. Número 18 tendría un poder de 270 millones en la parte media baja del rango legendario y Krillin rondaría las 12.000 unidades de poder en el rango soldado de alto nivel. Goten y Trunks se fusionarían, pero al no haber hecho los pasos en mucho tiempo nacería el poderosísimo Goten Gordo, que tiene un poder de alrededor de 100 millones de unidades. Nadie sería capaz de hacerle daño, ni en conjunto, y esos que estaban siendo ayudados de Gamma 1 y 2. El poder de Cell Max es de 200 millones de unidades supremas. Gamma 2 al ver esto y ser un héroe sabe que tiene que dar la vida por el planeta, por lo que decide usar su máximo poder para golpear el punto débil de Cell Max, que era su cabeza, y aumentaría su poder muchísimo, pero no lo suficiente como para derrotar al enemigo, pero sí lo debilitaría bastante, disminuyendo su poder hasta las 100 millones de US. Cell Max seguiría resistiéndose, por lo que Piccolo aumentaría su tamaño como lo había hecho hace muchos años. Su poder no aumenta, pero al menos puede retener mejor a Cell, ya que este es muy fuerte pero muy torpe y brusco. Y Cell está a punto de asesinar a Piccolo, por lo que Gohan, al igual que en los viejos tiempos, usaría su furia transformándose en Gohan Bestia, teniendo una apariencia aterradora. Después de mucho tiempo, por fin podemos ver a Gohan utilizar el Makanko Sappo, la técnica de su maestro, el cual sería utilizado para matar al villano. El poder de Gohan con esta transformación es de 50 millones de unidades supremas, y con el Makanko Sappo aumentaría su poder lo suficiente para asesinar al bioandroide. Y dos personajes también que aparecen en la película y que no me voy a olvidar de ellos, pero que no los nombré anteriormente ya que no son muy importantes, son Dr. Gedo y Magenta, que como sabemos tendrían un nivel de poder de humano normal, pero gracias a sus modificaciones robóticas o genéticas aumentan su poder, así que les voy a dar un nivel de poder de 10 a cada uno. No significa que su fuerza sea de 10 unidades como el que dije de Pan anteriormente, sino que gracias a su inteligencia, modificaciones, armas, podrían pelear contra alguien de ese nivel de poder. Y ahora hablaremos de los 3 Saiyajin que dije anteriormente. Al final de la película podemos ver cómo es que el ganador de la pelea entre Goku y Vegeta es Vegeta, que yo hace mucho tiempo en mis niveles de poder de la saga de Black, en lo que subí de la saga de Gas,
siempre puse a Vegeta por arriba. Pero esta vez voy a arreglar un poquito los niveles de poder. Y como esto pasa años después de la saga de Moro, Gas, Granola, todo eso, vamos a poner que cada uno tiene más de 200 millones de unidades de poder. Así que podríamos decir que Goku tiene 200 millones, Vegeta tiene 220 millones y Broly 250 millones, sabiendo que estas pueden ir cambiando dependiendo en qué punto de la historia pongan esto, ya que todavía no está definido. Bueno gente de YouTube, espero que les haya gustado el video, denle like, comenten lo que les pareció, si cambiarían algo y si opinan distinto, siempre con respeto. Y utilicen el código SantiTG para cualquier compra en Epic Games. Y recuerden que estos niveles de poder pueden cambiar debido a que todavía no está especificado en qué parte de la historia está situada esta película. Pero espero que les haya gustado el video y bye bye. Y recuerden de cumplir la meta.